¿Es Dios quien te guía? Vamos, nosotros tenemos cada uno nuestro propio Jordán en nuestra vida familiar. ¿Y sabes lo que nos ha guiado? Nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras reacciones. Y las cosas van mal. Nuestras creencias, nuestros prejuicios. Y no conseguimos cruzar el Jordán, no conseguimos ir al siguiente nivel, ir más allá de donde hasta ahora hemos llegado. Nosotros tenemos nuestro propio Jordán en cuanto a esas áreas personales que se han estancado. ¿Pero es Dios quien nos guía? Saludos, estamos de cara a un nuevo año, así que tenemos nuevos retos delante de nosotros. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en estos días. Así que vamos a tomar un acontecimiento que se describe en la Biblia y es el cruce del Jordán. Y nos va a servir de referencia para lo que necesitamos aplicar. Algunos principios que podemos poner en práctica a la hora de mirar ese nuevo año que está a punto de comenzar. Así que vamos a ubicarnos históricamente en este acontecimiento que se llama el cruce del Jordán. 40 años han pasado, casi exactamente 40 años, desde el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, donde fueron cautivos. Sin embargo, un recorrido que debió durar menos de 40 días se convirtió en 40 años dando vueltas en el desierto. La población mayor de 20 años que salió de Egipto, toda murió en el desierto, a excepción de 2 hombres. Y de uno de ellos vamos a hablar hoy porque se convirtió en el sucesor de Moisés. Moisés, quien es el que guía el éxodo, el hombre que asume la autoridad de parte de Dios y se convierte en un guía para toda esta nación. Bueno, en realidad no eran una nación para ese momento, era un conjunto de tribus conformado por clanes, pero es quien guía a todo este pueblo y se convierte también en su legislador, quien trae las leyes de parte de Dios, las leyes que expresan el corazón de Dios para ese pueblo, las leyes que indican de parte de Dios cómo Él quiere que nos relacionemos con Él y cómo relacionarnos con otros. Pero ¿por qué fracasaron en su primer intento de llegar a la tierra prometida? ¿Por qué 40 años? Porque si eres esclavo por 400 años, eso de una u otra manera marca tu comportamiento y marca también tu manera de pensar. Ellos seguían pensando como esclavos. Ese es un pueblo que se queja, es un pueblo que fácilmente duda y que no solo duda,
sino que se vuelve incrédulo. Dios nunca les pidió a ellos que creyeran antes de mostrarles sus obras, sus hechos. Mira, Dios interviene para liberarlos, digamos, de la opresión de Faraón. Interviene dando 10 señales que llamamos las 10 plagas. Y básicamente Dios comienza a trabajar y a tocar eso que era importante para los egipcios, sus dioses. El Nilo era un dios para ellos, así que lo convierte en sangre. Las ranas eran deidades para ellos, así que las convierte en una plaga insoportable, invivible. El sol era para ellos un ídolo, así que lo oculta completamente y comienzan a vivir días de oscuridad. Dios está demostrando, el Dios que se revela a través de su palabra y que se revela a Moisés y que quiere revelarse a este pueblo que ha escogido Israel, se muestra por encima de los dioses egipcios. Pero entonces luego, después de la muerte de los primogénitos, que alcanza a los egipcios, pero que no alcanza a los del pueblo de Israel, porque Dios mismo les proveyó un sustituto para que los primeros hijos de la familia no murieran, sino que un cordero moriría en su lugar. Pues después de la muerte de los primogénitos, el faraón deja ir al pueblo. Sin embargo, luego cambia de opinión y envía a el ejército egipcio tras ellos. Ellos tienen ahora el mar Rojo delante de ellos y tienen el ejército egipcio a sus espaldas y a los lados solo desierto. Y allí comienzan a quejarse. Cada momento difícil, cada situación de aprieto, cada imposibilidad con la que se encontraba este pueblo era una ocasión para protestar y para quejarse. No para ir delante de Dios y pedirle y esperar en Él, sino para quejarse con la autoridad que Dios había puesto delante de ellos. Para murmurar en contra de quien Dios había colocado para servirles a ellos, guiándoles. Así que, ¿qué hace Dios? Abre el mar Rojo. Antes de esto, mira, durante todo este tiempo, Dios nunca les dice a ellos, crean en mí. Es tiempo de que confíen. No. Fue cuando llegaron al otro lado del mar Rojo, cuando tuvieron sed, y encontraron un lago, un pequeño lago, y bebieron de esas aguas y comprobaron que eran aguas amargas y comenzaron a protestar, otra vez a murmurar, otra vez a quejarse, que Dios dijo, ya basta. Es como que Dios dijera, ¿qué más quieren que haga por ustedes para que ya confíen en mí? Por eso esa generación murió. 40 años han pasado. Están frente al río Jordán. Frente al río Jordán. Moisés ha muerto, el hombre que guió el éxodo. Y en su lugar, y con la guía de Moisés, Dios ha levantado un nuevo líder, Josué. Este nuevo líder les llevará a una nueva etapa, a un nuevo nivel. Ya no es el éxodo, es la conquista de la tierra prometida. Ya no es la salida de Egipto y el desierto, es tomar posesión de la tierra que Dios les prometió y convertirse en una nación. Es interesante saber esto. Cuando Josué mueve al pueblo frente al Jordán,
Josué no sabe cómo van a cruzar el río. Y luego veremos por la descripción. Es tiempo de cosecha. Un tiempo en que las nieves de los montes del Líbano se deshielan y el agua que viene desde arriba va al lago donde nace el Jordán, de allí al mar de Galilea y de allí al Jordán. Así que es el tiempo en que el Jordán lleva más caudal de agua, tanto que se desborda en alguno de sus trechos. Son más de 131 kilómetros. Pero como el río serpentea, son más de 330 kilómetros de recorrido. El Jordán está en un valle, ¿ok? Como una grieta que se hace en el terreno. Es la fuente de agua más importante de ese territorio, donde luego Israel se asienta. No es un río que signifique algo importante para ellos, no es su orgullo. Es en realidad un río muy caudaloso, pero un pequeño río en comparación con el Nilo, con el Tigris, con el Éufrates, que representan para las naciones egipcias y caldeas sus dioses. El Jordán, para los cananeos, los pueblos que viven en esa tierra, que han ocupado esa tierra, que ahora los de Israel van a conquistar, el Jordán para los cananeos representa una barrera de protección ante los invasores. Pero para los de Israel representa un obstáculo, una imposibilidad. El Jordán no es muy ancho, pero sí caudaloso y algo profundo. Las partes más anchas tienen entre 27 y 30 metros de ancho, pero las partes más profundas tienen 5 metros. 5 metros. Así que, ¿cómo van a atravesar este río en el momento donde se hace más caudaloso? Como 2 millones de personas aproximadamente van a atravesar este río. No pueden cruzarlo a nado. Las corrientes alcanzan alrededor de 8 kilómetros por hora. No pueden cruzarlo a pie, se hundirían, se ahogarían mucho más por los pertrechos que llevan. Así que Dios habla con Josué, le da las instrucciones. Dios mismo va a intervenir, igual como intervino para que cruzaran el Mar Rojo hace 40 años atrás. Él va a intervenir para que crucen el Jordán. Josué entonces da las instrucciones al pueblo, y esto es lo primero que les dice. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Así que lo primero que les está diciendo es: purifíquense o santifíquense. Para el pueblo de Israel esto representaba una preparación, inclusive externa. Es como cuando tú te preparas para una cita importante, para un encuentro con alguien muy especial, para una ocasión que significa algo inolvidable. ¿Alguna vez te has preparado para algo así? ¿Verdad que tu preparación no es solo externa, sino que también tiene que ver con enfocarte en tu mente y en tu corazón, esperar? Por eso se une esto: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas. Para nosotros, purifíquense, que también puede traducirse como santifíquense,
y es una palabra pocas veces usada en el Antiguo Testamento, significa alinearnos con Dios, alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y muchas veces va a representar reconocer lo que estamos haciendo incorrectamente, lo que estamos haciendo mal ante los ojos de Dios, confesarlo, hablarlo, sí, hablarlo delante de Dios o delante de otras personas que Dios trae a nuestro lado para guiarnos. Significa también recibir su perdón. Saber que recibimos el perdón de Dios gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Significa luego, con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, renunciar a eso, ser guiados, ser llenos, ser capacitados por el Espíritu Santo para alejarnos de ciertas situaciones, para distanciarnos de ciertos lugares, para establecer límites con ciertas personas, con el fin de no ser vulnerables a nuevos enredos que nos alejen de Dios o que dañen nuestro futuro o que afecten a nuestra familia. Si queremos ir a un nivel más alto, necesitamos alinear nuestro corazón con Dios. Purifíquense. Pero además de eso, debemos tener la fe de que el Señor hará grandes maravillas en nosotros, de que Dios está interesado en hacer grandes cosas en ti y en mí, grandes cosas en tu familia. Así que una vez que les dice estas palabras, les da las instrucciones de lo que deben hacer. Y las instrucciones básicamente son estas. Los sacerdotes tomarían el arca del pacto y avanzarían hasta el borde del río Jordán. El pueblo esperaría y mantendría una distancia de 1 kilómetro aproximadamente de los sacerdotes y el arca del pacto. Luego los sacerdotes entrarían al río y confiarían en que cuando sus pies fueran mojados por el agua del río, cuando ellos estuviesen dentro del río y parados allí, detenidos allí, Dios entonces detendría las aguas. Y eso es lo que leemos a partir del versículo 14 del mismo capítulo 3 de Josué. Dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. ¿Recuerdas lo que representaba el Jordán para ellos? Representaba un obstáculo, representaba una imposibilidad, representaba una barrera para alcanzar la promesa. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu Jordán? De cara al nuevo año, ¿cuál es tu Jordán? Quiero que pienses en tu vida familiar. No sé, en tu relación con tus hijos. ¿Cómo va? En tu relación matrimonial. ¿Cómo va? ¿Qué significa un Jordán para ti? ¿Qué representa un obstáculo, una imposibilidad para ir a un nivel más alto de relación, a un nivel más saludable de relación, de conexión, de vínculo? ¿Cuál es tu Jordán en tu vida personal? Sí, en tu crecimiento personal. ¿Tu Jordán es tu tendencia a deprimirte fácilmente? ¿A llenarte de desesperanza? ¿Tiene que ver con tus temores que te paralizan? ¿Con la vergüenza que te impide hacer peticiones, acercarte, plantear algún asunto
¿Qué puedes llevarte más allá? ¿Cuál es tu Jordán en cuanto a tus proyectos? Sí, de crecimiento, de ampliarte. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando de negocios, estoy hablando de emprender o de servir a Dios, bendecir a otros con las capacidades que Dios te ha dado. Si me siento contigo y te pregunto, ¿cuál es tu Jordán? ¿Puedes identificar alguno en tu vida familiar? ¿Puedes identificar alguno en tus metas de crecimiento? ¿Puedes identificar alguno en tu vida personal? ¿Sabes qué quiero? Las mismas instrucciones. Son las mismas instrucciones. Sal de tu lugar para cruzar el Jordán. Colócate frente a ese Jordán. Deberías escribir cuál es tu Jordán en tu vida familiar, en tu vida personal, en tus planes de crecimiento o metas de crecimiento. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. ¿Recuerdan lo que describí? El arca del pacto debía ir más de 1000 metros delante de ellos. Y ellos iban a esperar. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto forma parte de ese lugar de reunión sagrado que Dios instruyó que construyeran a través de Moisés. Se llama tabernáculo. Es básicamente una gran tienda de campaña con 3 áreas: un atrio o patio, un lugar santo, un lugar sagrado y un lugar que es el lugar del santo de los santos que conservaba el arca del pacto. Era el lugar más exclusivo donde solo los sacerdotes podían entrar, o el sumo sacerdote. El arca del pacto es un cofre de madera enchapado en oro, con una tapa totalmente de oro, que tiene 2 figuras angelicales postradas una frente a la otra tocando sus alas. ¿Puedes imaginártelo? Dentro de ese cofre están las tablas de la ley que Dios le dio al pueblo. Está una porción de maná que no se descompone. Es el alimento que Dios les ha dado para sostenerlos en su travesía por el desierto. Eso que están dejando atrás. Y tiene también la vara del primer sumo sacerdote que Dios escogió para Israel. Esa vara era una vara de almendros seca que reverdeció, inclusive con frutos. Y Dios lo hizo así de la noche a la mañana para demostrar, es a él, es a Aarón, por cierto, Aarón, hermano de Moisés, a quien escojo. Esa vara fue guardada allí, en este cofre. ¿Qué representa el arca del pacto? Representa la presencia de Dios en medio y delante del pueblo. Porque cuando el pueblo marchaba en el desierto, las tribus se colocaban todas en orden alrededor del arca del pacto. O cuando acampaban en orden alrededor del tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Y eso lo que significaba es Dios. Su presencia está en medio de nosotros, pero en esta ocasión hay algo importante. El arca va a ir delante. La presencia de Dios les guiaría por un camino por donde nunca habían transitado. Dios es omnipresente. Significa, Dios está presente en todas partes. Sí, en todas partes. Dios está presente hasta en el mismo infierno. Entonces, cuando uno dice la presencia de Dios, sí Él está presente en todas partes, pero Dios está presente de una forma muy especial
en el lugar donde se le busca, donde hay un corazón o corazones que le buscan con plena devoción, Dios se hace presente de una forma especial. El arca del pacto representa la presencia de Dios, significa, ellos van a estar detrás creyendo en este reto, ante este obstáculo, ante esta imposibilidad, Dios va a guiarnos. ¿Identificaste tu Jordán? Vendría entonces la siguiente pregunta. ¿Es Dios quien te guía? Vamos, nosotros tenemos cada uno nuestro propio Jordán en nuestra vida familiar. ¿Y sabes lo que nos ha guiado? Nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras reacciones. Y las cosas van mal. Nuestras creencias, nuestros prejuicios. Y no conseguimos cruzar el Jordán, no conseguimos ir al siguiente nivel, ir más allá de donde hasta ahora hemos llegado. Nosotros tenemos nuestro propio Jordán en cuanto a esas áreas personales que se han estancado. Pero ¿es Dios quien nos guía? ¿O nos guía? ¿Qué nos está guiando? ¿Los modelos familiares que aprendimos? ¿Nuestro egoísmo, nuestro orgullo? ¿La rebelión de nuestro corazón al decir, no tengo por qué escuchar a nadie? ¿Es Dios quien te guía? ¿Sabes? Pienso en eso. El arca del pacto y lo que contenía. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, que al principio Dios escribió con su propio dedo, pero que luego Moisés rompió y entonces Dios le dijo, ahora tú mismo escribirás las tablas. Esas tablas que representan la palabra de Dios, lo que Él quiere enseñarnos. ¿Nos está guiando la palabra de Dios? El maná, que representa la provisión de Dios, ¿te está guiando la provisión de Dios? ¿Eres sensible a lo que Él te da? ¿A las puertas que abre? ¿A las oportunidades que Él trae? Y la vara de Aarón significa aquel que Dios levanta como alguien que se presenta delante de Dios a favor del pueblo. ¿Estás escuchando el consejo de gente que Dios levanta a tu favor delante de Dios? ¿Es Dios quien te guía? ¿Es Dios quien te guía? En tu crecimiento, sí, en esas áreas de crecimiento. Pueden ser negocios, tu vida profesional, tu ministerio. ¿Es Dios quien te guía o te guían las tendencias de este mundo? La moda, lo que es normal. Es normal la corrupción, las trampas, la mentira, el pillaje. Es normal. ¿Eso te guía? Es normal aprovecharnos de nuestra posición cuando tenemos poder para sacar ventaja de los demás. ¿Es eso lo que te guía o te guía la palabra de Dios? Te guía su provisión, esperar, confiar en Él. Te guía su consejo a través de personas que Dios levanta a tu favor delante de Dios. ¿Te guía su Espíritu Santo? ¿Estás permitiendo que vaya delante de ti? ¿Estás reconociendo? Solo Él puede enseñarme el camino. ¿Reconoces tu Jordán? ¿Puedes escribirlo? Pero ¿qué acerca de esta pregunta? ¿Puedes reconocer cuándo no estás permitiendo que Dios te guíe, sino que te guíen tus propios pensamientos, tus propias ideas, tu prejuicio, algunas mentiras que has aprendido y que aprendemos del mundo?
de este sistema contrario a Dios. Era la temporada de la cosecha, sigue diciendo, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, tocaron el agua. Quiero que te imagines eso. Generalmente quienes cargaban el arca del pacto, por cierto, el arca del pacto, ese cofre, tenía como unas argollas, y a través de esas argollas pasaban un listón para no tocar el arca del pacto, sino levantarlo con los listones. Y quienes llevaban el arca del pacto generalmente eran los levitas, una de las tribus de Israel que fue apartada para los asuntos del templo, para la vida de fe. Pero dentro de los levitas habían personas con un llamado mucho más específico, los sacerdotes. Y en este caso, ¿quiénes están llevando el arca del pacto? Los sacerdotes, porque es un momento especial, es un momento tan crucial como hace 40 años fue que se abriera el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que dice? En cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua. Vamos, yo quiero que tú y yo nos imaginemos que somos uno de estos sacerdotes. Imagínate, la instrucción fue, van a meterse en el agua. Y cuando se metan en el río y cuando entren al río van a quedarse parados allí. Y ahora tú estás pensando, ¿cuánta profundidad tiene? Ese río está desbordado. Su corriente va rápida. Podemos estar exactamente en un lugar de los más profundos. No sé si le dirías a alguno de tus compañeros, ¿puedes ir tú adelante? Por si acaso. Pero ¿qué es lo que dice? Dice que en cuanto tocaron el agua del río con sus pies, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Algunos estudiosos de la arqueología y de la antigüedad dicen que esta ciudad Adán, que cambió su nombre porque solo se menciona una vez, quedaba a 25 kilómetros del lugar del cruce del Jordán. Y algunos que han estudiado el fenómeno se preguntan cómo Dios detuvo las aguas. ¿Sabían ustedes que en el 1200 y tanto, las aguas del río Jordán también fueron detenidas por unas horas? Y lo que ocurrió fue un derrumbe. Y la arcilla de los cerros que quedan cerca en ese paso a 25 kilómetros, cayó sobre el río en grandes cantidades y creó como una represa que por unas horas detuvo el pase del río. Pero en 1926 también ocurrió algo similar. Entonces algunos dicen, bueno, puede que Dios usó un fenómeno natural como este para detener las aguas del río. No podemos saberlo. Pero sea como sea, lo que Dios haya hecho para intervenir fue extraordinario, porque ocurrió en el justo momento en que los sacerdotes con sus pies tocaron las aguas del río. El río se detuvo. Y lo que sigue describiendo
Es increíble, y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto, que es a donde llega el río Jordán, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y dice, mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Y dice, los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¡Wow! Tengo una pregunta para ti. ¿Identificaste tu Jordán? ¿Te preguntaste si es Dios el que te guía para ir más allá? Si Dios te guía, tú le sigues. Si Dios te guía, tú confías. No hay manera de que Dios te guíe si no confías plenamente en su palabra, en su provisión y en su consejo, que viene del Espíritu Santo a través de otros muchas veces. Pregúntale a los sacerdotes, ¿qué garantía tenían de que al hundir sus pies en el río algo iba a pasar? ¿Saben la única garantía? Que Dios lo había dicho. Así que hacer esto era un acto de fe, era un paso de fe, era centrar la confianza en Él, centrar su confianza en Él. Así que viene mi pregunta, ¿qué representa para ti mojarte los pies? ¿Qué representa para ti dar un paso esperando que Dios haga el resto? ¿Confiarás tus finanzas en el Señor? Para algunos, yo he conocido hombres que me dijeron, mi paso de fe fue apartar una porción de todo lo que Dios me daba y dedicarlo a Él y a su obra, sin faltar a ello. Alguna mujer me ha dicho, para mí un paso de fe fue perdonar a mi papá y lo que me hizo, o a mi padrastro, y cómo me dañó, esperando que Dios hiciera el resto. Para mí un paso de fe fue tener una conversación difícil y hablar de las cosas que no habíamos hablado y sacarlas a la luz, a pesar de todo el temor que sentía. Otros me han dicho, para mí un paso de fe fue levantarme y hacer una primera inversión, creyendo que Dios me guiaba para sostener a mi familia. Yo te pregunto, ¿identificaste tu Jordán en tu vida familiar, en tu vida personal, en alguna meta de crecimiento? Te preguntaste, ¿es Dios quien me guía? Te preguntaste, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice su palabra? ¿Pero estás haciéndote esta pregunta? ¿Qué significa el paso de fe? ¿Qué significa mojarte los pies? ¿Qué significa hundir los pies en ese Jordán? Dar un primer paso esperando que Dios haga el resto. Vamos, identifícalo. Sabes, algunas veces, yo he dicho esto antes, algunas veces conocemos personas que hacen grandes cosas para Dios, que han vivido una transformación increíble y pensamos, qué gran salto de fe, ¿no es cierto? Pero si hablas con esa persona, te dirán que no fue un salto de fe,
que fueron pequeños pasos de obediencia, pequeños pasos que comenzaron con un paso, esperando que Dios hiciera el resto para seguir hacia adelante, al otro lado, a la promesa. ¿Qué pasó después de esto? Josué convocó 12 hombres, uno por cada tribu. Iban a levantar un monumento. Es decir, mientras todavía la gente estaba cruzando el río, Josué está reuniéndose con un representante de cada tribu, de las 12. Son 12 hombres. Y les dice, vamos a sacar piedras del río. Cada uno de ustedes va a sacar una piedra y vamos a construir un monumento que nos sirva como recordatorio de este momento maravilloso que hemos vivido. Así que ahí llegamos al capítulo 4 y desde el versículo 4 dice, entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Los sacerdotes todavía están parados dentro del lecho del río seco, esperando que la gente pase. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Está diciendo, si todas las tribus cruzamos este río, todas van a formar parte de este monumento. Se llama memorial. Es un monumento para hacer memoria, para recordar. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? ¿Ves por qué se llama memorial? Iban a cargar grandes piedras sobre sus hombros, iban a traerlas al otro lado del río, y posiblemente iban a construir un monumento muy sencillo de piedras, colocándolas en círculo. Y si tú pasas por un sitio y ves piedras tomadas del lecho de un río, haciendo un círculo, tú sabes que no están ahí por accidente. Tú sabes que alguien las puso allí. Así que vas a preguntar, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué significa? Eso preguntarían sus hijos. Para Josué era muy importante que no olvidaran esto que Dios había hecho. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que yo tengo una terrible memoria. Esposa Aura a veces dice, él tiene una excelente memoria, recuerda nombres, recuerda números, recuerda eventos, recuerda lugares, recuerda datos. Pero yo creo que tengo una terrible memoria. A mí se me olvida fácilmente lo más importante. Se me olvida las cosas que Dios ha hecho por mí. Se me olvida muy fácilmente las veces que me sacó del pozo de la desesperación, que fue delante de mí en el momento más oscuro de mi vida. A mí se me olvida fácilmente las veces que Él contestó mis oraciones y su fidelidad al colocar pan en la mesa para mí, para mis hijos, y su provisión. Se me olvida fácilmente sus milagros. Y a veces me encuentro agotado, me encuentro desanimado, me encuentro atemorizado. Y en ese momento no recuerdo nada de lo que Dios hizo por mí. Y actúo como si Dios nunca hubiese estado presente en mi vida. Con ese nivel de desesperación y ese nivel de incredulidad, ¿te ha pasado lo mismo? ¿Que te has olvidado de todo lo que Dios ya hizo por ti?
Y ahora te encuentras lleno de miedos, de dudas, de incredulidad. Todos nosotros necesitamos hacer estos memoriales también. Deberíamos tener en casa, en nuestra propia vida, algún recordatorio de lo que Dios hizo. Aura y yo, saben, las mujeres son increíbles. Cuando nos hicimos novios y ya nos comprometimos después de varios años para el matrimonio, no nos habíamos casado y Aura tenía 2 nombres para nuestros hijos. ¿Qué les parece? Uno para una niña y otro para un niño. Así que nos casamos y casi 8 años después teníamos 2 hijos, pero 2 hijos del corazón que Dios había traído a casa ya con nombre. Así que no podíamos usar ninguno de los nombres. Y fuimos al médico. ¿Y saben lo que el médico nos dijo? Que éramos una pareja infértil. Un médico creyente, nuestro amigo, y él dijo, denle gracias a Dios por los hijos que ya les dio. Y nos dijo, su condición es tan grave que no vale la pena que gasten dinero, ni siquiera con micromanipulación celular, que es, la probabilidad es muy baja de un embarazo. Sin embargo, Dios nos había dado una promesa: más hijos. Y a los meses, Aura salió embarazada. Y saben, ahora teníamos que hacer un memorial. Lo hicimos con el nombre de nuestra hija. Echamos el nombre que Aura había seleccionado desde hace años, lo echamos a un lado y dijimos, busquemos un nuevo nombre, uno que nos recuerde lo que Dios ha hecho. Por eso mi hija, mi tercera hija, la primera del vientre de mamá, se llama Lin Haciel. Lin es un nombre chino y significa algo así como campana. Y Haciel significa lo que Dios hace. Así que siempre que mencionamos su nombre es un recordatorio, es como una campana que nos recuerda lo que Dios hace. Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Sí, a sus hijos. No solo ustedes deben recordar, deben decirle a sus hijos, Dios lo hizo, Dios lo hará, confíen en Él. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, cerca de 2 millones de personas, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Y aquí mi cuarta pregunta. ¿Recuerdas las primeras? ¿Identificaste cuál es tu Jordán? ¿Estás asegurándote de que es Dios el que te guía? ¿Cuál será tu primer paso de fe? ¿Qué significará para ti hundir tus pies en el río? Pero la cuarta pregunta: ¿qué piedras de testimonio estás levantando en tu vida? Yo necesito levantar estas piedras de testimonio porque tengo una terrible memoria en cuanto a recordar lo que Dios ya ha hecho por mí. Vamos a estar de pie.
Josué sigue diciendo, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Voy a decirte algo. Siempre que Dios hace un milagro en tu vida, interviene, hace algo extraordinario contigo, lo hace para que otros lo conozcan y para que tú recuerdes que Él está por encima de todo. Llévate estas preguntas. Mira, quiero que hagamos esto. El 31 de diciembre, debes llevarte las preguntas, por favor. Antes de lo que nosotros llamamos las 12 campanadas, ¿sí? Antes del conteo. ¿Sabes el conteo? 10, 9, 8. ¿Sí? El conteo. Ven y hazte estas 4 preguntas. Apártate de la gente. Toma un momento y pregúntate, ¿cuál es mi Jordán? Pregúntate, ¿es Dios quien en realidad me está guiando? Pregúntate, ¿qué representa para mí mojarme los pies? ¿Qué piedra de testimonio estoy levantando hoy? ¿Acaso ya Dios no ha hecho grandes cosas conmigo? ¿Estoy testificando de eso? ¿Estoy permitiendo que la gente me pregunte? ¿Estoy respondiendo la forma como Él ha obrado? ¿Soy yo mismo una piedra de testimonio? Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias te damos porque de cara al nuevo año, hoy nos preparas. Porque quieres llevarnos más allá, quieres llevarnos a un nuevo nivel, quieres llevarnos a alcanzar eso que es nuestra promesa, que es tu promesa, que es nuestra esperanza. Señor y Dios, ayúdanos a identificar nuestro propio Jordán en nuestra vida familiar. Ayúdanos a identificar nuestro propio Jordán en nuestra vida personal, en esas áreas en las que queremos crecer, confiando en ti. Señor, guíanos, enséñanos y te seguiremos. Te buscaremos a ti para experimentar tu presencia, hablándonos, enseñándonos, dirigiendo nuestras vidas. Señor y Dios, muéstranos cuál es el primer paso. Ese primer paso que dice: confío en ti, espero en lo que tú harás. Y mi Dios, levanta nuestras vidas como una piedra de testimonio, como un monumento, para que otros pregunten: ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y podamos decirle: eso que hiciste, tu intervención que lo ha cambiado todo, que nos ha permitido ir más allá, año a año, seguir creciendo, seguir disfrutando de ti, de tu gracia, de tu amor, esa que tenemos en Cristo, nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.